Hola, buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a Mentes Inconscientes. ¿Están intrigados por la historia que hoy se nos presenta? Pues aquí y ahora comienza nuestro viaje, por el cual tendremos que cruzar el charco hasta llegar a Sao Paulo, Brasil, cuyos hechos narrados sucedieron a principios de los años 2000. El terror comenzó al cruzar el dintel de aquella mansión, donde en la madrugada del 31 de octubre de 2002 regresaban dos adolescentes. Lo que parecía una vuelta a casa después de una noche de Halloween cualquiera, se transformó en inquietud cuando descubrieron la puerta principal abierta de par en par. No había señales de forcejeo, solo un silencio extraño, pesado, casi antinatural. La hija mayor, de 18 años, entró con rapidez hasta la cocina y tomó un cuchillo de un cajón, entregándoselo a su hermano de 15 para que se protegiera por si tenían que defenderse de unos supuestos ladrones. Ellos, entre gritos y nervios, comenzaron a recorrer las estancias llamando a sus padres, subiendo las escaleras con el corazón acelerado y la casa sumida en una oscuridad inquietante. Al no obtener respuesta y con el miedo ya instalado en el cuerpo, decidieron llamar a la policía sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrirse convertiría aquella noche de Halloween en uno de los crímenes más estremecedores de todo Brasil. Los von Richthofen venían de una estirpe alemana de renombre gracias al famoso bisabuelo de la familia, Manfred Albert von Richthofen, quien era un aviador altamente condecorado de la Primera Guerra Mundial y conocido posteriormente en la historia con el sobrenombre de Barón Rojo. Para la historia que nos concierne, hemos de hablar de su bisnieto, Manfred, quien emigró desde Alemania a Brasil durante la década de los años 70. En ese país pudo encontrar un lugar donde poder echar raíces y desarrollar su carrera como ingeniero de caminos. Así fue como a finales de esa década conoció a su futura mujer, Maricia, una reputada psiquiatra. Y entre idas y venidas entre Europa y Sudamérica acabaron formando una familia con sus dos hijos, Susanne y Andreas. Cuando la policía llegó a la vivienda de los von Richthofen, el escenario que encontró en el interior distaba mucho de un simple robo. En la habitación principal yacían los cuerpos sin vida de Manfred y Maricia, brutalmente golpeados mientras dormían. Los agentes descubrieron una escena que desmentía cualquier normalidad. Manfred y Maricia habían sido asesinados mientras dormían, golpeados brutalmente en la cabeza. No hubo oportunidad de defensa, no hubo aviso previo, solo una violencia directa, repetida y devastadora en la intimidad de su propio dormitorio. No hubo disparos, no hubo forcejeo prolongado, solo violencia directa, repetida, despiadada. La escena fue presentada como un asalto que salió mal, pero algo no terminaba de encajar. Para entender este crimen, debemos retroceder algunos años atrás, cuando nada hacía presagiar la tragedia que terminaría dividiendo a esta familia aparentemente ejemplar. Fue en la adolescencia de Suzanne cuando todo comenzó a cambiar. Una estudiante brillante, educada en colegios privados y criada bajo normas estrictas, acabó conociendo a Daniel Craviños, un joven aficionado al aeromodelismo con un carácter mucho más rebelde y procedente de un entorno muy distinto al suyo. Lo que comenzó como un romance adolescente, pronto se convirtió en una relación intensa, absorbente y profundamente dependiente. Daniel representaba para Suzanne aquello que no tenía: libertad, desafío, ruptura con la disciplina férrea impuesta por sus padres, y para él, Suzanne no solo era la novia perfecta, sino la puerta de entrada a una vida acomodada y privilegiada. Sin embargo, los padres de Suzanne no veían aquella relación con buenos ojos. Manfred y Maricia consideraban que Daniel no era influencia adecuada para su hija. Fue así como las discusiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Restricciones, prohibiciones, amenazas de cortar el contacto. El control se intensificó, y es aquí donde la historia empezará a tomar un prisma inquietante. Con el paso de los meses, la relación entre Suzanne y sus padres se volvió insostenible. Las trifulcas por su comportamiento y desobediencia eran constantes, las prohibiciones cada vez más severas.
Manfred incluso llegó a controlar los horarios y movimientos de su hija con mayor rigidez. Para Suzanne, aquello dejó de ser protección para convertirse en opresión. Fue entonces cuando aparece en escena Christian Craviños, el hermano de Daniel. Entre los tres comenzaron a gestar conversaciones que, en un principio, parecían simples fantasías de huida. Comentarios lanzados al aire, ideas descabelladas pronunciadas en voz baja. Pero lo que empezó como palabras terminó convirtiéndose en un plan espeluznantemente detallado. A pesar de que todo fue presentado como un asalto, la casa mostraba un desorden extraño, casi artificial, con cajones abiertos y objetos fuera de lugar. Pero cuanto más analizaban los investigadores, más dudas surgían. Ni siquiera había señales de entrada forzada. El desorden parecía ficticio, casi teatral. Faltaban algunos objetos y dinero, pero no existía el caos típico de un robo violento. Algo no cuadraba. Solo fue una puesta en escena que, para los investigadores más experimentados, resultaba demasiado limpia y demasiado calculada. Y cuando eso ocurre en una investigación criminal, la verdad suele estar más cerca de lo que parece. A medida que avanzaban los interrogatorios, comenzaron a surgir grietas. Las versiones no coincidían del todo, los tiempos no cuadraban con precisión, y la frialdad de Suzanne, en ciertos momentos, llamaba muchísimo la atención. Finalmente, la verdad comenzó a salir a la luz. Christian Craviños, hermano de Daniel, terminó confesando. No había sido un robo, no habían sido ladrones desconocidos. El crimen había sido planeado. Y lo más devastador, Suzanne no era una víctima colateral, era parte esencial del plan. Según su declaración, Suzanne sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Aquella noche salió con los hermanos Craviños, pero regresaron más tarde a la mansión. Fue ella quien les facilitó la entrada. Conocía la rutina de sus padres, sabía que estarían dormidos. Mientras ella esperaba, Daniel y Christian entraron en la habitación y los atacaron con barras de hierro hasta acabar con sus vidas. Después, simularon un robo y abandonaron el lugar para construir la cortada. El móvil, según la acusación, mezclaba resentimiento, deseo de independencia y ambición económica. La herencia millonaria que Suzanne recibiría tras la muerte de sus padres añadía un componente todavía más escalofriante a la ecuación. El juicio, celebrado en 2006, captó la atención de todo el país. La imagen de Suzanne, joven, universitaria y de clase alta, sentada en el banquillo, rompía el estereotipo del asesino violento, incluso a todos los esquemas del imaginario colectivo sobre los asesinos que la sociedad entendía. Sin embargo, las confesiones y las pruebas eran contundentes, las confesiones claras. La hija que aquella madrugada parecía aterrorizada fue finalmente identificada como la mente que permitió que el horror ocurriera dentro de su propia casa. El jurado la declaró culpable de homicidio doblemente calificado. Fue condenada a 39 años de prisión, la misma pena que Daniel. Christian, por el contrario, recibió una pena de un año menos, 38. Durante el proceso, especialistas analizaron la personalidad de Suzanne. Fue descrita como manipuladora, emocionalmente dependiente y capaz de separar sus actos de la culpa moral que implicaba. No actuó bajo un arrebato momentáneo, el crimen fue planificado y premeditado con antelación, lo que sugiere frialdad y capacidad de cálculo. Algunos expertos señalaron rasgos narcisistas y una marcada prioridad por sus propios deseos, incluso por encima de los lazos familiares más básicos, sumado a una clara tendencia a la manipulación afectiva. Otros expertos apuntaron a una personalidad influenciable, dominada por la necesidad de mantener su relación a cualquier precio. La gran pregunta que quedó en el aire fue si actuó por amor obsesivo, por ambición económica o por una mezcla de ambas, ya que Suzanne no encajaba en el perfil de alguien impulsivo. El crimen fue probado que no fue producto de un arrebato, fue planificado, frío y calculado. Con el paso de los años, Suzanne obtuvo beneficios penitenciarios progresivamente, algo que generó indignación en gran parte de la sociedad brasileña. El caso se convirtió en libros, documentales y películas, reabriendo una pregunta incómoda.
¿Qué puede llevar a una hija a planear la muerte de sus propios padres? ¿Fue amor obsesivo? ¿Fue ambición económica? ¿O fue resentimiento acumulado? El caso von Richthofen sigue siendo uno de los crímenes familiares más impactantes de Brasil. No solo por la brutalidad del asesinato, sino por una traición que lo define. Porque aquella noche de Halloween, el peligro no irrumpió desde la calle. No fue un desconocido en la oscuridad. Fue alguien que conocía cada rincón de la casa. Alguien que creció en ella. Alguien que cenó con ellos horas antes. Porque el peligro de esa noche de Halloween ya estaba dentro de la casa. Y quizás eso es lo que hace el caso verdaderamente perturbador. Han pasado más de 2 décadas desde aquella noche, pero el caso von Richthofen sigue generando la misma pregunta incómoda. ¿Cómo se cruza esa línea? ¿En qué momento el resentimiento, la ambición, la obsesión pesan más que el vínculo con quienes te dieron la vida? Se sabe que no fue un crimen impulsivo, no fue una discusión que se salió de control. Fue una decisión pensada, hablada y ejecutada con frialdad. Y eso es lo que más perturba, porque nos obliga a aceptar que el mal no siempre tiene el rostro que esperamos. A veces sonríe, a veces estudia derecho, a veces duerme en la habitación de al lado. Este caso nos enfrenta a una realidad perturbadora. Los lazos de sangre no son garantía de lealtad, y el peligro no siempre viene desde el exterior. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Susan actuó por amor obsesivo? ¿Por dinero? ¿O crees que había algo más profundo en su personalidad? Te leemos en los comentarios. Y hasta aquí el caso criminal de hoy. Como siempre, seguiremos desgranando poco a poco los casos más oscuros de la crónica negra, sus localizaciones, sus protagonistas y sus mentes inconscientes. Vayan en paz.